Hola, 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 mis amados hermanos y amigos que siempre nos escuchan, que siempre están con nosotros, que nos ven. Bienvenidos a estos espacios Mundo Cristiano TV. Este programa es órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos en Espaillat número 86 en la hermosa ciudad de La Romana, República Dominicana. Nuestro pastor Alvin Carrasco. ¿Quién les habla? Su hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero. Feliz y contenta y agradecida de Dios de que entramos al mes de septiembre, mes de la Biblia, donde nosotras estamos entregadas a qué, a que usted sea edificada, amiga, para que usted entienda, igual que nosotras, que la Biblia y la mujer tienen una íntima relación. Bueno, ese es el tema de nosotras en esta ocasión y le damos gloria a Dios porque podemos hablar de la misma y a la vez podemos ser edificadas en el sentido de que tenemos que profundizar nosotras como en este programa, también como mujer y como madre, como esposa, como hija de Dios, necesitamos conocer lo que Él tiene en su palabra. No estoy sola, estoy con mis amadas Lizelot y Laura. Hola, ¿cómo están? Estamos bien, Wendy, estamos bien. Le damos gracias al Señor que nos permite estar acá por esta vía, ya TV, un poquito más largo, diríamos, pero estaremos hablando de la palabra del Señor, que es a la que nosotros también nos confronta, la cual también podemos aprender y aprender un poquito de este tema de la Biblia y la mujer, lo que a nosotros nos debe de importar como mujer. Laura Rodríguez de este lado, que el Señor les bendiga. Claro que sí, sean todos bienvenidos. Esta vez no en radio, sino en TV. Es un placer para nosotros saludarles. Dios les guarde, Dios les bendiga. Bienvenidos y bienvenidas, porque sabemos que tenemos un público masculino que está ahí pendiente de los programas de nosotras. Así que gracias por estar ahí. El tema es súper interesante, como cada mes compartimos un tema que nos edifica muchísimo a nosotras y sabemos que a usted también. Bienvenidas. Estas chicas están... Laura, debo corregirte algo. No creas que porque Corríjame. este espacio sea más largo nos va a dar el tiempo. Yo sí A creo, nosotras Wendy. nunca nos da el tiempo, señores. Es increíble cómo uno prepara un programa y cuando viene a ver, todavía faltó material. No es porque seamos mujeres, no, 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 nada que ver. Bueno, empezamos preguntándonos, ¿qué es la Biblia? En entregas anteriores podemos verificar y les invito a que vayan a YouTube, Mundo Cristiano IDP, donde ahí hemos estado hablando y definiendo, dando reseñas históricas, cómo fue que se estableció, por ejemplo, aquí en la República Dominicana el 27 de septiembre, como el Día de la Biblia, cómo sucedió todo esto. Porque esa parte no se la voy a dar yo, le voy a dejar a usted que la busque de tarea, porque nosotras queremos enfocarnos en la mujer en esta ocasión. Eh, Queremos recordarle que la Biblia, la palabra de Dios, no es un accesorio que usted tiene en su casa y simplemente lo ve en cada esquina en su armario o en su librero y que tiene diferentes versiones y que tiene libro devocional para la mujer y todo esto, muy chévere esto. Y admiro a todas aquellas que tienen y que tienen de colores, púrpura, rosadito. Eso está muy bien. Pero, ¿qué tanto conocemos de la palabra de Dios? ¿Qué podemos encontrar en su palabra? ¿Por qué es importante y por qué es necesario leerla, escudriñarla y ponerla en práctica? Y la pregunta más importante, ¿cómo lo hago? Muchas mujeres dicen que tienen miedo en leer la Biblia, que no la entienden. Créame, yo pasé por eso también. Y creo que todas nosotras, porque cuando uno se pone a ver, y especialmente cuando uno no conoce otras versiones que tienen un lenguaje más actualizado y que tú dices, ah, pero esa palabra ahora sí yo la entiendo, le huye realmente. Y otra cosa importante es cuando no tenemos una metodología de cómo hacerlo.
cada persona tiene una forma diferente de hacerlo. Dígase, en mi caso, me gusta leer la palabra de Dios por un tema, entonces buscar referencias de ese tema, buscar otras citas bíblicas, diferentes citas bíblicas, como la veían en el Nuevo Testamento, como lo ven en el Viejo Testamento, hacer comparaciones y cruces. O sea, ya ahí usted está siendo expuesta a la palabra y está aprendiendo y no les resulta tan difícil como nos resultaba anteriormente. Luchamos por leerla y otra cosa es que no sacamos tiempo para hacerlo, entonces no le sacamos provecho a esa lectura. Tiene que ser un momento tranquilo como cualquier otro libro. Y me perdonan aquellos que se puedan ofender cuando yo le digo que usted va a leer la Biblia como cualquier otro libro. Quiero decir con esto que cuando usted tiene un libro en específico o una asignatura, ustedes chicas que están estudiando en la universidad o... Ya yo estudié, pero hace mucho. Si queríamos sacar una buena calificación, nos concentramos en eso. De hecho, decíamos, estoy estudiando, y cerrábamos la puerta o pedíamos una pausa específica para hacerlo. Tomábamos inclusive días nos retirábamos de todo para entonces nosotras poder concentrarnos en ese tema o en ese libro en particular. La palabra de Dios es así. Usted se aparta, usted toma un tiempo y lo hace. Y podemos aprender todos los atributos que tiene la palabra de Dios y podemos trabajar en esto, pero la única forma que lo podemos hacer es sacando un tiempo especial para esto. Y lo hablamos anteriormente, lo hemos dicho en entregas anteriores y lo repetimos una y otra vez, porque otra de las cosas que dice precisamente la palabra de Dios es que debemos de estudiarla, leerla y repetirla una y otra vez. Así es, Wendy. Hablas de cuando nosotras estudiamos, bueno, recientemente, seguimos estudiando, porque cada vez nosotros aprendemos algo nuevo, pero concerniente a lo que tiene que ver a materias de la universidad. En las materias de la universidad sucede algo muy diferente a lo que es la palabra diría yo, chicas. ¿Saben por qué? Porque en la universidad tú puedes aprender algo, pero muchas veces si no lo pones en práctica, eso no te puede transformar. Pero automáticamente tú lees la palabra del Señor, como nos dice en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, aquí vemos la transformación que hace la palabra del Señor en nuestras vidas. Automáticamente nosotras le estudiamos y tomamos ese tiempo intencional de estudiarla. Y me gusta que mencionabas, Wendy, que para ti el estudiar la palabra te inspira el buscar una historia determinada. A mí en lo particular es buscar palabras determinadas, de decir, ok, tú eres poco paciente, busca la palabra paciencia y te va a salir muchos versículos y muchas historias donde entonces ahí yo digo, ok, necesito estudiar esto. Y ahí entonces mi estudio es intencional porque sé que es algo que tengo de falla, que tengo que mejorar para poder entonces así estar preparado para toda buena obra cuando el Señor a mí me lo pida en algún momento de dar testimonio o predicarle a otra persona de la palabra del Señor. Tú sabes que al principio Wendy hablaba acerca de lo que es la palabra del Señor y hacía énfasis en una palabra y decía que nosotras las mujeres a veces le tenemos miedo al estudio de la palabra del Señor. De igual manera los jóvenes, la palabra del Señor no es lo que quizás nos han pintado muchas personas, o quizás porque hemos escuchado que es aburrido, que no lo vamos a entender, que es un libro solamente para gente muy mayor, que solamente debo de aprenderme el Salmo 23 o el Salmo 1. No es eso. La palabra del Señor es vida para nuestra alma, es vida para nuestro ser. La palabra del Señor es aquel libro donde cada mañana debemos de ir, cada noche, cada día debemos de ir para buscar respuesta a nuestras tantas preguntas. Eso es la palabra del Señor, aquel sustento que diariamente, ¿verdad?, nos instruye y nos guía. Es como hablaba Laura, dice que la palabra del Señor es
nos instruye, nos enseña. nos redarguye. O sea, que es como ese pedacito de que tengo que tener cada día para poder ir al mundo y combatirlo de manera correcta. Y lo importante de todo esto, y me gusta mucho que cuando hicimos la comparación con relación a otros libros y la diferencia que hay, es que cuando vas a una escritura en específico, esta te lleva a otras y luego entonces tú vas a ver lo que es el contexto completo, porque entonces yo no sé si ustedes son como yo, chicas, pero cuando yo estoy leyendo una historia o un libro o la palabra de Dios específicamente, yo quiero saber qué estaba pasando ahí en ese momento, en qué tiempo histórico sucedió y obviamente uno se transforma y va todo allá. Y luego entonces al final uno viene y lo trae y lo aplica, lo hace una aplicación práctica en nuestras vidas. Porque si no, no tiene sentido si te sumerges a la palabra, al libro sagrado, la Biblia, como un libro cualquiera, un libro histórico, y no lo aplicas a tu vida. Entonces, creo que estás perdiendo un gran tiempo, un tiempo muy valioso, importante para tu vida. ¿Por qué? Porque el propósito de esta es que transforme tu vida, que transforme mi vida. Y esto se logra mediante el estudio y el escudriñar de la misma. Obviamente, cuando lo haces, y una vez más vamos a lo que es la experiencia y el testimonio personal, ella te lleva a lo que es un análisis y una entrega y una humillación y un pedir perdón, porque es que te confronta. Y esto es lo lindo de la palabra de Dios. Hay algunos atributos muy importantes de esta, y es que esta es clara. Así es que, contradictoriamente a lo que muchos pensábamos cuando agarrábamos un libro de la Biblia y empezamos a leer lo que no entendíamos nada, ella es clara y es suficiente para salvar. La palabra de Dios es autoridad. Es la última y la primera autoridad para hablarnos. Es la suprema autoridad para nuestras vidas. Es necesaria. No es solamente que es un libro que tenemos que leer, debemos leer, sino que tenemos que leerla, porque es necesaria para salvación, para la santificación, para poder purificarnos y entender que necesitamos buscar más del Señor cada vez, que necesitamos acercarnos más. Para eso es necesaria y suficiente. A veces queremos otros recursos para que nos lleven a nuestro Señor Jesucristo, para llegar a conocer a nuestro Señor, y no lo podemos hacer nada más que por medio de la palabra. Ahora bien, chicas, ¿por qué involucramos la Biblia y la mujer? Sabemos que este espacio es de las mujeres y para las mujeres, y los hombres también pueden ser edificados, pero la mujer, ¿por qué nosotros enfocamos en la mujer? Saben que en la palabra de Dios se habla muchísimo, desde el principio se habla de la mujer. Y en Génesis 3, ahí es donde nosotros después, un poquito más adelante, vamos a leer y vamos a enfatizar en Génesis. Siempre tenemos que nosotras, cuando vamos a hablar de mujer y la Biblia, tenemos que traer a Génesis, porque ahí fue que se desencadenó todo este asunto. Debo seguir el manual del que me creó. ¿Por qué nosotros involucramos la Biblia y la mujer? Porque es el manual de quien me creó como mujer. ¿Qué sucede? En la Biblia encuentro el significado, el rol por la cual yo fui creada. A veces nosotras las mujeres nos cuestionamos mucho de ¿por qué yo estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? O sea, y pensamos que si no tenemos una carrera en específica ya realizada, si no me casé, si no tengo la posición que yo quisiera tener, si no tengo los amigos que quisiera tener conmigo a mi lado en ese momento, ahora, yo no soy, ¿qué yo hago aquí? Que alguien me explique. Bueno, en la Biblia, Él te puede explicar cuál es su propósito desde tu nacimiento, desde tu concepción, hasta que nos veamos en gloria. Porque recordemos que esto aquí es un momentito ante la eternidad, antes de la eternidad. Una mujer que está siendo moldeada al diseño del que me creó. Eso es ser mujer. ¿Qué es ser mujer? Eso, una mujer que está siendo moldeada por el que me creó, y eso está en la palabra de Dios. Tomar en serio la palabra y tomar y creer
la veracidad de la misma, es entender que debo de vivir mediante lo que ella dice y ahí me identifico de quién yo soy. Eso es lo que significa ser mujer mediante la palabra de Dios. No, y entonces, perdón que te interrumpa, Wendy, es crear nuestra identidad en base a la palabra. Me gusta que tocaras ese tema, Wendy, porque me urge tanto y me choca tanto y creo que es un motivo al cual debo de ahora, yo aquí pensando, de incluir en mis oraciones, de la urgencia de ver a esta sociedad sucumbir en la falta de identidad, en dónde están poniendo, y yo mencionaba en programas anteriores de radio, en dónde están poniendo la juventud, las mismas esposas, su fundamento, sus creencias, su identidad, en qué está siendo basada en los estereotipos, que más adelante vamos a hablar de ello, en lo que yo creo en base a cuánto, en qué tiempo me debo de casar, a los cuántos años, en que yo pueda tener un buen trabajo, en que deba de tener un vehículo, en que deba de estar bien vestida, en que deba de terminar mi carrera. ¿En qué está basada? No debe de estar basada en eso. Una hija de Dios, una mujer que se identifica y ha creído en el Evangelio, es una mujer que su identidad está basada en la palabra, está basada en lo que Cristo hizo por ella. ¿Qué Cristo hizo por ella? Fue venir y morir por nosotros y adoptarnos como su hija. ¡Qué privilegio! Es una gracia inmerecida que nosotras tenemos y es algo que nosotros debemos de recordar, porque muchas veces como creyentes, y hablamos en programas anteriores, tendemos a olvidar como humanos, tendemos a tener esa falla ya desde la concepción, pero nosotros nos insta la palabra de siempre buscarla y ahí nosotros encontrar esa identidad que nosotros necesitamos y no sucumbir en las ideologías y en las creencias que ahora y en toda esta fuerte ola que estamos viendo de la falta de identidad y de las personas que van subiendo muchas veces sin valores y sin fundamento bíblico. Entonces, muchas veces por eso es que vemos a muchas cristianas decir, bueno, tengo depresión, tengo baja autoestima. Sabemos que muchas depresiones, hago un paréntesis, vienen muchas veces por genética, pero ahí no entramos, cerramos ese paréntesis. Bueno. Entramos a la que yo creo en base a mi insatisfacción de que yo no tengo lo que deseo, pero ya yo tengo lo primario, es Cristo en mi vida. Cuando yo tengo eso en mi pensamiento de que Cristo es suficiente, de que la palabra es suficiente, de que lo que Cristo hizo por mí es suficiente, entonces lo demás, como dice la palabra del Señor, enfóquense en las cosas del reino de Dios y su justicia y lo demás va a venir por añadidura. Una mujer, si nos preguntaran, ¿verdad? Ya las muchachas han hablado de qué significa mujer. Una mujer no es el sexo débil, no es el sexo fuerte, como la sociedad quizás nos ha querido llamar. Una mujer no es un hombre, su llamado tampoco es de inferioridad. Una mujer fue un ser creado por un Dios de manera creativa, un ser especial. Una mujer se somete a Dios, se somete a su esposo si está casada, se somete a su iglesia, ¿verdad? No es una mujer débil y tampoco de voluntad frágil. Una mujer es hermosa, es una creación divina, como quizás escuchamos de manera así, como podríamos decir cliché, es una creación divina, pero sí, realmente eres un ser especial, una mujer guiada por el Señor. A veces nosotras, y creo que Wendy lo mencionaba, olvidamos para qué fuimos creadas, olvidamos cuál es nuestro propósito, pero nuestro propósito está en la palabra del Señor, ahí está, ¿verdad?, nuestro manual. Todas las creaciones, todo lo que fue creado por un hombre, siempre viene con un manual. De igual manera, nosotras venimos con un manual, por así decirlo, de cómo debemos de comportarnos en la sociedad, cómo debemos de regirnos en la sociedad, cómo debemos de hablar, cómo debemos de vestirnos, de qué manera debemos de comportarnos, cómo debemos de conducirnos en la iglesia, en la sociedad. Entonces, ahí está nuestro manual. Entonces, una mujer verdadera es aquella que se rige por ese manual. Amén. Sí, definitivamente. ¿Por qué nosotras estamos hablando y definiendo mujer? Bueno, porque el tema es la Biblia y la mujer. Primero hablamos de la Biblia, hablamos un poquito con relación a la Biblia y ahora estamos hablando de la mujer. Cuando hablamos de la mujer en la palabra de Dios, ustedes sabían que teníamos que irnos a Génesis, ¿verdad?
Entonces vamos a Génesis capítulo 3 y ahí vamos a ver o a recordar qué pasó, la desobediencia y la caída del hombre. Ahí está también en el versículo 8, donde nos dice la sentencia por el pecado y la promesa de redención, porque nuestro Dios nunca ha dado una sentencia sin dar una redención o una solución a esto. Y antes de la sentencia, Él prevé, o sea, Él da lo que antes Él te dice, mira, va a suceder un aviso, va a suceder esto, si no lo haces, entonces vas a tener consecuencias. Y como yo sé que tú no vas a obedecer, te digo que te vamos a redimir. Eso pasó, bueno, en Oseas, precisamente. El profeta Oseas fue enviado al pueblo de Dios para decirle qué iba a suceder si ellos no se arrepentían. Y de hecho sucedió, porque lo que Dios dice, lo cumple. Entonces la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho y le dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán ni lo tocarán para que no mueran. Ya empezamos con el espíritu de exageración, porque díganme, Él no dijo eso. Entonces, ¿qué sucede? Si usted quiere saber todo lo que sucedió ahí en el capítulo 3, lo puede leer precisamente en la Biblia. Y ahí nos habla de lo que sucedió con la mujer, luego que sucedió con el hombre. Y en esos días he estado escuchando muchas especulaciones y muchas conclusiones con relación a la mujer y al hombre en el jardín, que si él estuvo, que si no estuvo, que si su responsabilidad no fue, que si él no hizo lo que tenía que hacer, que si la mujer no debe haber hecho esto, que si la serpiente, que de quién fue la culpa, de quién no. Bueno, resumiendo, Dios a quien llamó fue al hombre y le dijo, ¿qué pasó ahí, varón de Dios? A él se le fue dada la responsabilidad. Ahora bien, nosotras también tenemos que saber que tenemos una cuota de responsabilidad y es de saber estar sometidas a nuestros esposos. Y la mujer en sí fue creada como ayuda, fue creada como asistencia para respaldar a nuestros esposos. Y es un tema que también hemos hablado bastante, hemos agotado bastante en otras entregas, pero queríamos hacer este breve resumen con relación a cómo empezó todo en el jardín del Edén. No sé, chicas, si ustedes quieren abundar algo al respecto, pero yo quiero enfocarme en el estereotipo de la mujer que está queriendo introducir en el mundo para distorsionar lo que es la mujer verdadera y cómo el mundo quiere caricaturizarnos, hacernos como si fuéramos una caricatura y no sabiendo que nosotras, teniendo la palabra de Dios con nosotras, entendemos cuál es nuestro valor y nuestro propósito. Y partiendo desde allí, nosotras entonces no nos vamos a dejar influenciar de lo que el sistema quiere hacer. Y una de las cosas con las cuales he luchado mentalmente es precisamente nuestro rol, nuestro papel en nuestros hogares y cómo nosotras estamos dejando de hacer nuestras responsabilidades en las casas para ir a cumplir con un horario de trabajo y cumplir con otros supervisores y jefes. Y en nuestras casas, nuestros esposos, nuestros jefes en este caso, los estamos descuidando. Entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos de mujer verdadera? ¿Qué nosotros queremos, qué identificamos con eso de mujer verdadera? Cuando yo estudiaba esta parte de qué quiere decir, o sea, ¿quién es esa mujer verdadera? No pude obviar la mujer de Proverbios 31, no la pude obviar. Porque cuando hablamos de mujer verdadera, y me voy a enfocar aquí en la palabra verdadera, ¿qué habla la palabra? ¿Qué dice la palabra? Que es verdad. Entonces es aquella mujer que se rige por la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra del Señor. Entonces
siempre recordamos y siempre hemos hablado en este programa de la mujer de Proverbios 31 y entendemos que es esa mujer que se rige por la palabra del Señor. Vamos a hacer una pausa, ¿verdad que sí? Sabes que antes de nosotros irnos a la pausa, debemos dejarles ahí a ustedes en Q que cuando hablamos de verdadera, significa que hay falsas. Claro. Claro que sí. Claro ¿Qué que quiere sí. decir? Bueno, ustedes me van a definir eso y vamos a hablar de eso un poquito más adelante cuando regresemos. Vamos a una pausa. Escuchen esos comerciales, no se aparte de su pantalla. Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio. En 5 años de Eduardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta crece, se desarrolla y se internacionaliza. Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Estamos ubicados en la calle Eugenia Miranda, número 35. Nuestro contacto 8209-832-1544. Ven a Lisandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. ¡Ey, qué bueno que no se movieron de su dial, no se movieron de su pantalla, no se movieron de su computadora! Eso es Liselo que me está contaminando con todo esto. Bienvenidos una vez más a este su espacio Mundo Cristiano TV, aquellos que empezaron ahora a vernos y para aquellos que se quedaron, gracias. Esperamos en Dios que este tema esté edificando sus vidas como la nuestra. Antes de la pausa estábamos con lo que es mujer verdadera y hicimos una pregunta de que si hay mujeres falsas. Y cuando decimos mujer verdadera,
¿Existe mujer falsa o mujer no verdadera? Bueno, estas mujeres están aquí que sí, que sí no, que sí están en duda, que no están seguras. No, estamos en seguras. duda. No. Estamos 100% Vamos a ver. seguras. Vamos a ver. Vamos a Claro ver. que la hay. Ok. Mencionamos antes de irnos en Claro. los comerciales que sí la hay. Claro que sí. Lo estuvimos incluso con nombres, las Ujú. citamos, porque como existe lo verdadero, siempre existe lo opuesto a eso, que es lo Exactamente. falso. Así es. ¿Por qué enfatizamos en mujer verdadera? Hay una parte importante en las escrituras y es que nosotras fuimos creadas creados hombre y mujer. Fuimos iguales en dignidad, pero diferentes en roles y propósitos. Eso es lo que nosotras tenemos que tener siempre pendiente, porque el sistema quiere crear un estereotipo de nosotras y nos quiere, como decía, caricaturizarnos. ¿Cómo? ¿De qué tú estás hablando, Wendy? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, primeramente por medio de la TV, en los años 50, 60, empezaron ahí a introducir lo que ellos entendían que la mujer era una supermujer que podía ella hacerlo todo. Desde ahí empezamos a distorsionar lo que es el rol de nosotras, haciéndonos las superhéroes que podemos hacerlo todo, no sabiendo que quien tiene la responsabilidad de proveer, de ejecutar y todo eso es el hombre. Y lo quieren sacar a él de lo que es el panorama de lo que estamos haciendo. ¿Qué sucede? Han comenzado a cambiar todo lo que es la mujer que provee, que provee el amor y el cariño y la alimentación y la nutrición en la casa, sino que quieren poner a la mujer que provee desde fuera. El mismo sistema le paga muchísimo dinero a las mujeres porque como nosotras somos más emprendedoras en el sentido de iniciativas y todo esto. Y somos más hábiles en cierto sentido de hacer varias cosas a la vez también. Entonces, el sistema ha utilizado eso precisamente Ujú. para su favor. Ujú. Claro está, ¿qué compañía no quisiera que su compañía de producción salga rápido, que salga todo? ¿Quién no quisiera? Bueno, pues entonces aprovechar y sacar a la mujer de su casa para que entonces el sistema sea que trabajemos fuera. Y déjenme decirle, mis amadas, y de aquí confieso, yo verdaderamente a esta altura de mi vida he entendido a puro dolor lo que las escrituras han querido establecer para nosotras y cómo nosotras hemos querido salirnos de ahí. Un grupo de nosotras, lamentablemente, fuimos criadas de esa manera porque era lo que nuestros padres entendían que era lo correcto. Más sin embargo, bueno, que de hecho, lo primero que nos dicen es, cuando te cases, cásate con un hombre bueno y no te dejes pisotear. Ujú. O sea, desde ahí ya uno va predispuesto. Y se va creando entonces esa mentalidad. Entonces, cuando tú vienes a ver, ahí sales tú a trabajar y entonces cuando se tienen hijos, el descuido entonces en el hogar de los hijos. Y por eso es que vemos las consecuencias que estamos viendo ahora. Y ahí va el tema de los prototipos y de las caricaturas que hablábamos, de que la sociedad te está instruyendo y nos está llevando a creer que son cosas verdaderas, o sea, está pintando una mujer verdadera falsa. No sé si me entendí. Una verdadera falsa mujer. Esa es la palabra, una verdadera falsa mujer. Nos está enseñando lo que es contrario a la palabra del Señor, lo que no dice la palabra del Señor, y nos hemos llegado a creer. El pastor mencionaba en un momento en una prédica acerca de eso, constructos cognitivos, siempre voy a recordar esa palabra, que son creencias, cosas que nosotros creemos pero no sabemos de dónde vienen, pero las hemos creído a lo largo de nuestra vida porque nuestros padres, nuestros abuelos la venían siguiendo, entonces nosotros hacemos esa misma ruleta. Exacto, la misma rutina, la misma práctica. Ahora, ¿por qué estamos preguntando con relación a la mujer verdadera? Porque es la palabra de Dios la que nos dice, nos explica, nos establece qué es una mujer verdadera y no dejarnos llevar de los estereotipos y las caricaturas. Cuando entendemos que fuimos creadas con igualdad de dignidad y en diferencia en roles, es precisamente lo opuesto a lo que el sistema te quiere establecer. Y la palabra de Dios los dice claro. Actualmente la verdad bíblica
está siendo cambiada, sus valores están vendiendo a las mujeres que sean totalmente opuestos al plan original de Dios y como dijimos al principio, fuimos influenciadas y desde años atrás por la televisión, los diferentes dispositivos y lamentablemente hasta en la iglesia nos ha entrado estos movimientos y creencias y nosotros por eso es que debemos de trabajar fuertemente en el estudio de la palabra, en el estudio del rol de nosotras como mujeres, para que nosotros veamos no solamente el rol, sino también el desarrollo de cada una de nosotras y que podamos entonces instruir a la generación que viene subiendo. Ahora bien, si pasamos a lo que es la mujer, el estereotipo, las caricaturas y todo esto, nos volvemos entonces a la Biblia, porque recuerden que este mes completo de septiembre, el staff de Mundo Cristiano está envuelto en lo que es el tema de la Biblia y sus diferentes perspectivas. Me gustó mucho los varones, cómo hablaron de la Biblia y el varón en sí, cómo debe de manejarse según las escrituras y me gustó muchísimo, de verdad que sí, felicitaciones para ellos. La Biblia, la palabra de Dios, tiene diferentes formas para que nosotras podamos entender y vamos a ver una diferencia entre lo que es el símil, lo que son las metáforas y lo que son las parábolas. ¿Por qué? Porque se utiliza mucho en las escrituras y es una forma para nosotras poder entenderla mejor. Laura, si tienes ahí, ¿me puedes decir qué es un símil? Aquí lo tengo. Dice, es la comparación de atributos o simplemente semejanza entre dos cosas. O sea, en la palabra podemos citar Génesis 22:17, también en Mateos 9:36 que lo podemos ver. Y también en Corintios 13:1 lo podemos ver. Vemos que el símil es la comparación de atributos y semejanza, es hacer la comparación de una historia en la palabra, de una palabra a otra palabra, para así coordinar como un sinónimo, podríamos decir, de dos palabras. Sí, aquí yo tengo uno, por ejemplo, en Cantares 4:2. Exacto. Dice, tus cabellos como un rebaño de cabra. Exacto. Que ondulan por las pendientes de Galaad, tus dientes, ovejas esquilladas, que acaban de bañarse, cada una, señores, cada una tiene su mejilla y ninguna la ha perdido. Señores, eso eran los piropos. Eso eran los piropos, señores. Ah, bueno. Aquí también hay varias, en Deuteronomio 32:22, que mis enseñanzas fluyan como la lluvia. Eso ahí se está haciendo lo que es un símil de una palabra con otra y para que uno tenga una idea clara. Y me gusta mucho que nosotros definamos estos términos porque, como les dije, cuando usted no es exactamente que van a llover palabras literal, sino es para que usted tenga una idea de cómo puede llover la palabra y que puede fluir en nosotros. Y cuando habla de tus cabellos como un rebaño de cabras, no es que el cabello de uno literal, o sea, es para que nosotros tengamos una idea. Ahora, en la metáfora, cuéntame. La metáfora dice, es dar a una persona o elemento los atributos de otros para dar a entender que tiene sus cualidades. Vemos que se pueden hacer aquí, las personas pueden decir que tienen una similitud entre el símil y la metáfora, pero notamos que el símil no le da a la persona el elemento o el atributo, mientras que en la metáfora sí lo vemos. Miren, en Mateo 5:14 nos dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así nos habla a nosotros. Nosotros somos la luz del mundo. Es a nosotros dándonos una cualidad y también un atributo de lo que debemos de ser y de lo que también fue Jesús. Ahí es literalmente la luz. Ahí es literalmente. La luz del mundo, no entonces un símil, sino Exacto. una metáfora. Ahora bien,
Ahora vamos a lo que Jesús le encantaba utilizar. Ujú. Las parábolas. Lizelot, háblame de las parábolas. A ver si te acuerdas de unas de las parábolas de Jesús. Bueno, ahorita nosotras conversábamos backstage acerca de la parábola del sembrador, Ujú. la del rico y el pobre, creo que también la mencionamos. Ujú. ¿Qué otra? No recuerdo. La moneda perdida. El hijo pródigo. El hijo pródigo, que es bastante conocida. Eran de las parábolas que conversábamos y que realmente, bueno, pues conocemos y más usamos en el diario vivir. No, y vemos también que la parábola, al final de todo, son Trae un breves mensaje. narraciones que al final nos dejan a reflexión. Los símil y las metáforas no nos hacen llevan eso, a mientras que por eso es que Jesús la utilizaba, porque quería darle a entender a los discípulos, a los fariseos, a los escribas, a reflexión, para que reflexionaran de lo que él quería decir. Y al final muchas veces los discípulos decían, pero es que no entendemos, y entonces él se lo ponía, decimos como buen dominicano, lo aplatanaba para que ellos pudieran entender mejor. Y esa era la intención de las parábolas, Así es. mediante a una historia real traer un mensaje final. Entonces, Exacto. cosas que nosotros pudiéramos aplicar en la vida real, quizás fueron historias que pasaron hace muchísimo tiempo, pero el Señor hablaba muchísimo en parábolas, hablaba de historias, de cosas que habían pasado, pero se lo traía al pueblo en ese momento. Ujú. Y yo me preguntaba muchas Vienen las veces. preguntas de Sí, Wendy. sí. No se la voy a hacer a ustedes. Yo mismita me la preguntaba y decía, ¿habrá sucedido eso de verdad? ¿O simplemente era una forma de él hacer hacerme traer entender conciencia. o darme a entender una idea? Entonces, pero realmente uno pudiera analizarlo o poder, el caso no es ni siquiera si era verdad o no, sino qué enseñanza me traían a mí, qué puedo yo Así es. recibir de esto, qué sucedió cuando el hijo pródigo fue una de las parábolas que a mí más me impactó, Sí. porque yo después eventualmente pude notar que hubieron varios puntos que yo podía tomar en cuenta, no solamente el hecho de que el hijo se fue, que antes yo veía eso como que, óyeme, pero qué bárbaro, que cobró la herencia antes de tiempo y esto. Me puse a pensar en el otro hijo que quedó y cómo él quedó como tan, y también me puse a pensar en la posición del padre, o sea, eran varios puntos ahí que uno pudiera tomar esa esencia de esa escritura y ver y analizar y aplicarla y decir, óyeme, pero verdaderamente, ¿en qué posición estoy yo? ¿Qué hubiese hecho? Y me encanta ¿Cuál sería cómo mi él... actitud? Exacto. situación? En esa situación, ese porque me momento. encanta que lo mencionas, Wendy. ¿Cuál fue la actitud del hijo que se quedó en la casa? El padre le dijo, pero mi hijo, tú tienes todo aquí en la casa. Cuando dijo, pero tú le vienes a dar todo a este que acaba de regresar y se derrochó todo lo que le diste. Pero tú estabas aquí en la casa, le decía el padre. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Esa es una pregunta que nosotros debemos de hacernos en concerniente a esa parábola. También me encantó la del buen samaritano, que muchas veces pensamos que son las personas de alta alcurnia los que pueden venir a hacer el trabajo, aquel ladrón, que dejaron tirado los ladrones ahí, a ese mendigo. Entonces, ¿cómo actuó el buen samaritano? ¿Cómo pasaron los demás y lo miraron por arriba, por el hombro? ¿Y qué hizo el buen samaritano? Y la parábola de las 10 vírgenes, perdona que te Sí. interrumpa, también es una parábola que nosotros constantemente pues hablamos, pero nos hace reflexionar a nosotras de cuál grupo de ellas yo voy a ser, de qué sí. grupo de ellas estoy yo actualmente, en qué condiciones estoy lista, llené mi lámpara a tiempo, o soy de las que esperaron más luego, o soy de las que estaban preparadas. Nos hace, eso es muy bonito, el tema de las parábolas, porque nos hace a nosotros como mirar hacia adentro y nos hace Exactamente. ponernos en ese lugar. Y en hacer ese un momento. cambio, entonces, Así de es. conducta. Así es. Y cuando la leemos, entonces, como decía, no solamente leerla como una historia y ya, y hacer una película, y sino me encantó mucho cómo los niños interpretaron una parábola que ellos estudiaron en la escuela bíblica que hablaba de la moneda perdida y la oveja perdida. Como cuando la encontró, dijo, ¡ay, encontré mi moneda que estaba perdida!
Y uno se pone a pensar, pero ya tú tenías 9, pero esas 9 ya estaban en la cartera, esa que estaba perdida no la tenían, o sea, estaba descuadrada totalmente. Y con la oveja, ellos aprendieron y dijeron que aunque tenían 100 ovejas, había 99 seguras y sí la cuidaban. Pero ese pastor estaba preocupado por esa ovejita que estaba perdida. ¿Qué está pasando ella? ¿Cómo habrá comido? ¿Tiene frío? ¿Está viva? Y ellos decían, lo importante de esta enseñanza es que el pastor se preocupaba por todas. Y había 99 seguras, pero aquella que estaba perdida también se preocupó por ella. Entonces, él tiene una enseñanza, tiene Jesús, wow, de verdad, con todas esas parábolas, estas formas de enseñarnos, todo eso está en la Escritura, señores. Le podemos dar cita. Los 2 deudores, por ejemplo, está en Lucas 7, 36 al 50. Pues ya por esto puede empezar a buscar. Y cada una de esas parábolas tiene una enseñanza muy, pero muy profunda y que son aplicables a nuestras vidas. Y ya ahí hicimos lo que es una diferencia entre lo que es un símil, lo que es una parábola y una metáfora, y pudimos analizarlo. ¿Por qué? ¿Por qué trajimos esto a colación? Personalmente, les voy a decir que yo tenía una pequeña intriga, un interrogante con relación a esto. ¿Cómo es que nosotros, y saber lo importante que es saber cuándo es un símil, cuándo es una parábola, cuándo es una metáfora y cuándo sucedió de verdad, una historia verídica y que sucedió, y todo eso lo podemos verlo y hacerlo mediante el estudio de su palabra. Y seguimos intencionalmente, queremos seguir hablando precisamente de cómo nosotros conocemos a Dios. Cada vez que nosotros estudiamos su palabra y lo escudriñamos más y más, es la única forma que nosotros conocemos a Dios. En Romanos 11, del 33 al 36, nos dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que le tengas que recompensar? Ese está en Romanos 33 al 36. En Isaías 40:13 nos dice: ¿quién guió al Señor, al Espíritu del Señor, o como consejero suyo le enseñó? La palabra de Dios, su palabra, es que nos guía y nos enseña y nos aconseja. Ahora bien, Él es sobre todo el omnisapiente. Él lo sabe todo. Y nosotros, ¿cómo lo conocemos a Él? Mediante su palabra. Deuteronomio 29:29 nos dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Hay un grupo de personas que le gusta mucho estar desatando código y cosas así, como que no, la palabra de Dios es clara y está ahí. Simplemente tenemos que escudriñarla, leerlas, estudiarla, y como le decíamos al principio, tomar un momento para que nosotros podamos entonces lo que es darle ese valor intrínseco que ella tiene para nosotros, para enseñarnos a nosotros, cada uno de nosotros, lo que debemos aprender de la misma. Sí, me decías. Aquí yo tengo, vuelvo y repito, ya que mencionas algunos de algunos versículos que menciona la palabra del Señor sobre conocer a Dios, y aquí nos habla en 2 de Timoteo 3:16, vuelvo y lo repito: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, no hay duda alguna de que la palabra del Señor es inspirada por Él. Y en Romanos 1:20 nos dice: porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tenga excusa.
de ella. O sea, tú me estás diciendo que no solamente nosotros tenemos la palabra de Dios que nos guía, que nos lleva a toda verdad, sino que por medio de ellas es la única forma que nosotros vamos a llegar a conocer a Dios. Y la misma palabra nos dice que por medio de las cosas creadas, o sea, todo lo que usted puede ver, toda la naturaleza, y especialmente me deleito en ver la naturaleza porque es algo que solamente Él lo puede haber hecho. No hay forma que el ser humano, por más que quiera inventar, no puede. Sabe que quieren hacer el genoma humano, pero no. Es que todo ya está escrito. Así Exacto. La palabra sí se nos revela a nosotros diariamente, pero no hay nada nuevo, no existe nada nuevo que no esté registrado en la palabra. Ya todo está escrito. Quizás nosotros no lo conocemos porque no ha sido revelado en nuestra vida todavía, ¿verdad? Pero ya todo está ahí, ya todo fue hecho, ya todo fue creado, o sea, no hay nada nuevo que usted y yo podamos hacer. Pero hay algo muy importante que nosotras también podemos hacer con la escritura, ¿sabes qué? Orarla. Sí. Wow, de verdad, hay cosas, hay momentos en que nosotras sentimos como que estás tediosa. Nosotros me hinqué y como que no sé qué voy a decir. Me arrodillé y como que en 2 minutos ya me quedé como nula. Y todo eso refleja la falta de lectura y estudio y escudriñar la palabra, su palabra. Una solución realmente sencilla a este problema es tomar la Biblia, elegir un pasaje bíblico. Lo más fácil es empezar por el libro de los Salmos, que estaba comentando anteriormente que ese es otro de los proyectos que tenemos, por ejemplo, personalmente, y es precisamente escudriñar los Salmos. Me voy a ir por los momentos precisamente duros y difíciles que pasó David, me voy a ir por ahí para entonces identificarnos, porque una vez que lo hacemos, nos apropiamos de esa escritura, nos identificamos en ella, entendemos lo que Dios hizo en nuestros corazones y olvídate que vamos a orarlo. Sí, y me gusta que yo quiero mencionar dos versículos que hablan de ello, de cómo nosotros llegamos y nos hace recordar que nosotros solemos pedir mal. Nos dice en Santiago 4:3, pedís y no recibir porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero miren lo que nos dice en Primera de Juan 5:14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Pero me gusta que dice ahí en el versículo 14, pedimos conforme a su voluntad. ¿Y cómo vamos a pedir conforme a su voluntad? Sí, no la con conocemos. la palabra del Señor. ¿De qué forma voy a pedir su voluntad? Ay, el Así minuto es. de Liz. Ay, ya. De igual manera, cuando oramos la Biblia, permitimos que ella nos ilumine, como habla el Salmo 119:98. Tomemos ese tiempo, dediquémosle ese tiempo y hagámoslo especial, no lo hagamos como una rutina. Apártate, aléjate, vete a un lugar de la casa, prepara ese lugar donde vas a tener una cita, ¿verdad?, con Jesús especial, y haz que ese día, haz que valga la pena ese momento que estás dedicando al Señor. Órala, cántale. Hay mucha gente que canta la Biblia, que verdad, te sienten algún instrumento y empiezan a ponerle música, a un salmo, a un verso. Todo depende, ¿verdad?, de tu personalidad, de lo que te guste, pero que realmente sea gratificante y que tú puedas decir, hoy dediqué un momento hermoso en la palabra. Bueno, mis amadas, yo espero que ustedes se hayan despedido, Sí, porque ya ustedes yo me saben que despedí. ya hemos llegado al final. Yo se lo dije a Laura, pero ella no me quiso creer. Sí. Faltó bueno. Sí, y déjenme decirles que a veces nosotros estamos cantando precisamente algunas canciones y no sabemos que está en la palabra porque como no leemos la Biblia, Así es. no sabemos y cuando la ponen y decimos, oh, pero verdaderamente Una historia. después les cuento de una canción entera, que cada 2 líneas era una cita bíblica. Yo dije, ¿en serio? Me dio vergüenza realmente, lo tengo que reconocer. Pero mis amados, la mujer y la Biblia, ese fue el tema de hoy, esperando que la gracia y la misericordia de Dios esté sobre cada uno de vosotras y que entendamos que no somos el prototipo y caricatura que el mundo quiere, sino que Dios nos creó con un propósito, pero eso está en la palabra, en la Biblia, en el libro sagrado, el manual por excelencia. Hasta la próxima. Yo, su hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero, se despide. Lizelot Poms, hasta la próxima. Laura Rodríguez, que el Señor les bendiga.